Bienvenidos a Red Nueva Vida Podcast. En el episodio de hoy nos acompaña Randy Spade. Hoy miramos un tercer episodio sobre lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación, esperando que eso nos dé una nueva perspectiva de la salvación. Hemos mirado una nueva perspectiva de la tentación y la vez pasada vimos una nueva perspectiva sobre la caída del hombre. Ahora, el hecho es que en el libro, en el tiempo de Jesús, en Israel del primer siglo, los judíos creían no en una caída, sino en tres caídas de la creación de Dios. En el capítulo 3 encontramos la caída del hombre, pero encontramos en el capítulo 6 la caída de los seres celestiales. Génesis capítulo 6, versículo 1, leyendo de la Biblia de las Américas. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y en la nota al pie de página, literalmente dice, eran buenas. Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Ahora, hay dos interpretaciones en cuanto a lo que ocurrió ahí. La interpretación tradicional judía es que las palabras significan justamente lo que dicen, que hubo cierta clase de seres celestiales, llámase ángeles, o en la literatura entre los dos testamentos los llamaron los miradores, los que miraban desde el cielo al mundo. Ellos vieron a las hijas de los hombres y vieron que eran buenas, justamente como Eva miró el árbol del conocimiento del bien y el mal y vio que era buena. Ahora, los seres celestiales, los hijos de Dios, ven a las hijas de los hombres, que ellas también eran buenas, y las codiciaron, llegaron y las tomaban. En esta comprensión, esto era la ocasión de la caída de los seres celestiales. En la literatura judía, entre los dos testamentos, en número 200, dice literalmente que eran 200 los que cayeron. Da nombre de unos 17 y dice que ellos bajaron a este mundo para tomar a las hijas de los hombres. En un libro escrito entre los dos testamentos, el libro se llama Primero de Enoch. No es bíblico, no es palabra de Dios, pero sí nos dice lo que estaban pensando los judíos en el tiempo de Jesús. Dice que bajaron en el monte Hermón. Interesante, dieron un número específico y también una ubicación específica de donde esta caída ocurrió. Encontramos después por qué es que ellos dijeron eso. La segunda interpretación es la interpretación setita. Esto dice que el tercer hijo de Eva, el que se llamó Set, fue un fiel seguidor de Dios. Y en el capítulo 6, los hijos de Dios son los descendientes de Set, que fielmente siguieron a Dios. Pero llegó la ocasión en que estos fieles seguidores codiciaron a las hijas de Caín, que eran muy hermosas.
empezaron a casarse con ellas, empezaron a dejar de seguirle a Dios y empezaron a servir a otros dioses. El problema con esa interpretación es que no hay nada en el texto que indique que los hijos de Dios refieren a descendientes de Set. Es más, hijos de Dios apenas ocurre 6 veces en el Antiguo Testamento. Cada vez que ocurre refiere a seres celestiales. Por ejemplo, encontramos en el libro de Job, Job 1:6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Lo mismo dice después en Job capítulo 2, versículo 1. Y después en Job 38, versículo 7. Encontramos algo semejante en Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 8. Vamos a leer esa cita un poquito más tarde cuando hablamos de otro punto importante. El hecho es que hijos de Dios en el resto del Antiguo Testamento refiere más bien a algunos seres celestiales. ¿Qué pues si entendemos esto como la caída de los seres celestiales? Como seres celestiales que bajaron al mundo porque codiciaban a las hijas de los hombres. Qué cosa tan extraña. No sabemos exactamente lo que ocurrió, pero si eso ocurrió, bien puede ser que la literatura judía entre los dos testamentos tiene algo de certeza cuando describe lo que ocurrió. En un texto que se alarga, es como 6 capítulos, dice en primer lugar que estos que bajaron del cielo a la tierra lo hicieron en parte porque codiciaron la belleza de las hijas de los hombres, pero también porque querían prole, querían hijos, querían descendencia. Querían algo que se extendiera más allá de sí. Ahora, eso tiene mucho en común con lo que encontramos en la caída de Satanás. Eso es descrito en el libro de Ezequiel. Dice que Satanás quiso tomar el lugar de Dios. En cierto sentido, si es que eso tiene razón, estos miraron a las hijas de los hombres y vieron la posibilidad de crear para sí hijos, tal como Dios tenía Adán y Eva, tenía hijos en el huerto de Edén. Si entendemos Génesis capítulo 6 como seres sobrenaturales que vinieron al mundo codiciando seres naturales, podemos entonces entender 3 cosas. Primero, la naturaleza y la interacción de estos seres celestiales con seres naturales. Ahora sí, vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 y 9. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. El problema con esa cita es que los textos más antiguos no dicen hijos de Israel, dice según el número de los hijos de Dios. En los rollos del Mar Muerto encontramos textos viejísimos, mucho más viejos de los textos utilizados para traducir el texto que tenemos hoy día. En los rollos del Mar Muerto, la Biblia hebrea, en Deuteronomio 32:8,
habla de los hijos de Dios, según el número de los hijos de Dios. La Septuaginta, que es una traducción al griego de un texto hebreo mucho más antiguo de lo que tenemos aquí, dice, según el número de los ángeles, los hijos de Dios. Parece entonces que Dios repartió las naciones a los hijos de Dios y pidió que ellos llevaran las naciones a seguirle a Él, a buscarle a Él. Pero cuando los seres celestiales interactuaban con los seres naturales, más bien ellos también cayeron a una. Cada uno de ellos cayeron. Prefirieron buscar que el ser humano le siguiera a ellos. Por eso cada nación tiene su propio Dios. El Dios Re en Egipto, el Dios Baal en Mesopotamia, el Dios Marduk en Babilonia. Se habrán preguntado por qué es que hay esta pléthora de dioses, esta proliferación de dioses. Podría ser porque fueron los dioses, los seres celestiales, que Dios colocó para llevar estas naciones así, pero en cambio ellos hicieron que las naciones les adoraran a ellos mismos, a cada uno. Siguiendo la lectura en Deuteronomio 32, en el versículo 9 dice, pero la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Dice que Dios preservó la nación de Israel por sí. Y por eso la nación de Israel llega a ser el pueblo de Dios. Ahora, si esto es verdad, existe entonces un cierto consejo divino. Eso vimos en Job 1:6, en 2:1. También a eso puede estar refiriendo Salmo 82. Jesús cita este salmo y es un poquito difícil de entender, a no ser que entendemos un consejo divino en que los seres celestiales son encargados de las naciones del mundo. Salmo 82:1. Dios ocupa su lugar en su congregación, en su consejo. Él juzga en medio de los jueces. Y él dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Favorecéis a los impíos. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Rescatad al débil y al necesitado. Libradlos de la mano de los impíos. A una palabra, deje de servirse a sí mismo y sirven a los que les he entregado. No saben ni entienden. Caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis, caeréis como en los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Un consejo divino sobre el cual Dios preside. Y llega el momento en el libro de Apocalipsis cuando Dios toma a todos estos otros dioses y los echa al lago de fuego. Ahora, volviendo a Génesis capítulo 6, dice Génesis 6 y el versículo 4
que en la caída de la cual estamos hablando aquí, que cuando los hijos de Dios llegaron a las hijas de los hombres, mira el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. También después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, guerreros. El prole, los descendientes de la unión de los seres celestiales con los seres naturales, eran gigantes, eran héroes. Habrán notado que en la mayoría de los pueblos, en su mitología, aun los que no conocieron al texto bíblico, hay una memoria de un tiempo en que dioses llegaban al mundo y llegaron a hijas de los hombres, a las mujeres, y dieron a luz superhéroes, guerreros, gigantes. Ahora, de hecho, en el Antiguo Testamento hay referencia a estos gigantes. Encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 2, versículos 10 al 12. Moisés dice que cuando Israel estaba conquistando el pueblo que poseía, en Deuteronomio 2, 10, dice: antes habitaron ahí los emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaseos. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Los horeos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de ellos. Se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. En el capítulo 3, también el versículo, empezamos a leer en el versículo 8, Deuteronomio 3, 8. Así tomamos entonces la tierra de mano de los reyes de los amorreos que estaban en otro lado del Jordán, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman a Hermón Sirión, y los amorreos lo llaman Senir. Todas las ciudades de la meseta, todo Galaad, todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro, estaba en Raba de los hijos de Amón. Tenía 9 codos de largo, casi 4 metros y medio. 4 codos de ancho, 2 metros de ancho, según el codo de un hombre. También en el libro de Josué capítulo 12, versículos 1 al 5, habla de cuando Israel conquistó la tierra de los gigantes. Josué capítulo 12, los primeros 5 versículos, dice: estos pues son los reyes de la tierra a quienes los hijos de Israel derrotaron, y empieza a nombrarles. Nombra entre ellos Sejón, rey de los amorreos, y habla de límites de su tierra, que incluye el monte Hermón, brincando hasta el versículo 4, y el territorio de Og, rey de Basán, uno de los que quedaba de los refaitas de los gigantes. Él habitaba en Ashtarot y en Edrei. Gobernaba en el monte Hermón
en Salca y en todo Basán, hasta los límites del Gesureo y Macateo, la mitad de Galaad, hasta el límite de Sejón, rey de Hesbón. También habla del rey Og como el último de los gigantes. ¿De qué trata todo eso entonces? Los judíos hablaban de una caída de los seres celestiales. Sea lo que sea, como interprete este pasaje, sea que pienses la caída de los seres celestiales, o sea que pienses la caída de los descendientes de Set, la realidad es que es una caída por codicia de placer, la codicia de la carne. Vimos la vez pasada cómo es que Génesis 3 era una caída por la codicia de los ojos. Adán y Eva vieron algo que querían llegar a ser como Dios, querían adquirir el conocimiento del bien y del mal. Ahora en Génesis 3, la caída es por otro motivo. La caída es por pasión. Génesis 3, la caída por una posesión. Génesis 6, la caída por una pasión. Eso me dio una nueva perspectiva de la caída. La caída del hombre afectó no apenas su obediencia, su sentido de culpa. Aquí afecta también su sentido de pasión, su sentido de honor. El hombre cayó. Seres celestiales también cayeron. La caída era una caída total. La creación misma sufre. En las semanas que entran, vamos a ver cómo Dios resuelve no apenas el problema del hombre, sino también el problema de los seres celestiales. Gracias por escuchar Red Nueva Vida Podcast. Encuéntranos en redes sociales como Red Nueva Vida y visítanos en rednuevavida.org.